Ok. Estamos viendo el mensaje de la crucifixión. Bueno, Jesús nos está enseñando, nos dice, es probable que hayas estado reaccionando muchos años como si te estuvieran crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen, de los que se sienten separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Fíjense, esta frase, nos podemos dar cuenta cuántas veces nosotros estamos proyectando de la manera en que pensamos lo que me han hecho los demás, sin darme cuenta que justamente lo que yo digo que me hicieron no es más que la proyección de los pensamientos de ataque que yo mismo he fabricado en mi propia mente. Por eso dice el verdadero significado. Fíjense, este párrafo es bien importante cuando Jesús nos explica cuál es el verdadero significado de la crucifixión. Radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. ¿En cuál estás? Estoy leyendo en el 3, la frase 4. Que el verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por muchos en contra de otro. Hola, buenas. Entonces dice la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. O sea, le echaron un montón a Jesús. Eso quiere decir, eso es el aparente significado de la crucifixión. Dice, y esto por supuesto es imposible. Y se tiene que entender que es imposible. Ahora bien, eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué Jesús nos está diciendo que es imposible que un grupo le haya hecho daño a un hijo de Dios? Entonces, dice, si esto fuese verdadero, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Vamos a leer el 4. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, la destrucción en sí es imposible. Cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. A ver el 5. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como que sí te estuvieran persiguiendo. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación, y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí, consecuentemente, una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees,
me ayudarás a enseñarlo. Over el 6. Como ya te dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas lo que hay, ni enseñes lo que... No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo, y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Fíjense qué promesa nos hace Jesús. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Entonces Jesús aquí nos está hablando del verdadero mensaje de la crucifixión y nos pide: no creamos que mis propios hermanos me hicieron daño, porque esa es la interpretación que nosotros estamos dándole poder. Y nos explica esto. Dice: es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años en tu vida como si te estuviesen crucificando. Esta es una creencia muy común entre cuando uno se siente separado de los demás. Si tú te sientes separado, te vas a sentir extraño, te puedes sentir injustamente tratado, te puedes sentir atacado. Dice, pero en realidad el que ve que le hacen eso es porque no se está dando cuenta que en realidad es lo que uno se está haciendo a sí mismo. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo. Jesús es el que habla aquí. Yo no te voy a poder servir de modelo si tú crees que de veras me hicieron daño. Jesús nos está enseñando aquí que en realidad lo único que sufrió aparente daño fue el cuerpo, pero que Él, el Hijo de Dios, al igual que tú, no le puede suceder nada porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Ahora bien, dice, en última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. Lo único que puede ser lastimado, porque no es creado por Dios, es el cuerpo. No cabe duda que un cuerpo puede agredir a otro. Y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que se pueda destruir no es real. Recordemos siempre, solo nuestro verdadero ser espiritual es real. Y Dios solo crea a su imagen y semejanza.
Dios no tiene un cuerpo, Dios no es humano, por lo tanto nos crea a su imagen y semejanza. En la medida en que creas que la ira está justificada, estarás aceptando creencias falsas y enseñando cosas falsas a los demás. Si tú crees que de verdad te pueden ofender, te pueden agredir, te pueden lastimar, estás creyendo en forma equivocada. Porque dice Jesús que al ser creación de Dios, estamos eternamente a salvo. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque cuando te persiguen. En realidad, dice, no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar igualándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo en forma demente. No te estás viendo como Dios te creó, te estás viendo como imaginas que es Dios, porque crees que Dios tiene un cuerpo que puede morir. Esa es la forma equivocada de pensar. Y luego nos dice, Jesús nos dice, he dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo. Pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Fíjense, solo uniéndonos uno con el otro podemos demostrar que somos iguales. Y Jesús nos viene a decir, eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Tú sabrás si quieres creer que alguien te puede hacer daño. Pero cuando eliges creer que te están persiguiendo, deberías recordar que yo, Jesús, fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Fíjense, Jesús pareció ser perseguido, Jesús pareció ser apresado, pero pero yo elegí saber que era libre eternamente porque Dios me creó y que nada me podía hacer daño. Dice, como yo no compartí la creencia de que los demás me pueden hacer daño, no la reforcé. Porque si tú dices, es que tú no me quieres, yo estoy reforzando no tu actitud hacia mí, sino la creencia que yo tengo de que tú no me quieres. Y cada vez que yo sufro porque no me quieres, es porque estoy reforzando una creencia equivocada que yo fabriqué. Entonces, y nos dice Jesús, yo ofrecí una interpretación diferente del ataque. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Él ahorita nos está explicando el verdadero significado de la crucifixión. Dice, si tú crees lo que te voy a compartir, tú me vas a ayudar a compartirla con los demás y la vas a enseñar. El 6 lo leí. Sí. Dice, lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. Si reaccionas perdonando, estarás enseñando perdón. ¿No es esta la lección
que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación. Dice, enseña más bien a todos con los que te encuentres que estás perfectamente a salvo. Jesús nos invita a que enseñemos la perfecta inmunidad de que nadie nos está haciendo daño, de que no podemos ser atacados, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por eso dice Jesús que Él, con lo que nosotros vemos como persecución a Jesús, Él comprendió que en realidad estaba a salvo, que lo único que pudo ser dañado fue su cuerpo, pero que su espíritu inmortal, ahí fue donde Él descubrió la inmortalidad de su ser, con la crucifixión. Dice, no me veas ni con lástima, ni con tristeza por lo que me pasó, porque no me pasó nada. Esa experiencia, dice Jesús, le sirvió para darse cuenta que estaba a salvo. De alguna manera, podemos pensar que cuando llegue el momento de la muerte física, podemos vivir como Jesús nos está enseñando ahorita. No tengas miedo. Dios y su amor por siempre van contigo. Dice, enseña en todo momento tu perfecta impunidad. Que no haya miedo, que no haya temor de ninguna clase, porque vas a recordar ante el momento de que tu cuerpo termine su función, que tú eres espíritu inmortal. En la muerte física vamos a descubrir nuestra inmortalidad. Fíjense qué hermosa, qué interpretación tan diferente nos da Jesús. ¿Cómo les está sonando esto que estamos leyendo? Cuando nos habla de la perfecta inmunidad y de que lo que Dios nos dio al crearnos no puede ser atacado. Dice, no trates de defenderte, porque si tratas de defenderte y ponerte a salvo, vas a creer que puedes ser dañado por algo. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones de que te sientes amenazado. Dice, no necesitas llegar a la crucifixión. Jesús dice, yo que viví la experiencia de la crucifixión, entendí finalmente que estoy a salvo en Dios. Esa es la lección de la crucifixión. En Dios estamos a salvo. Y luego nos dice, no puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la ira es justificada como defensa. Recuerda siempre que enseñas la creencia que tienes y nos invita, cree lo mismo que yo, Jesús, y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Si nosotros dejamos el drama, si nosotros dejamos de sentirnos atacados, vamos a poder vivir en armonía, en paz y pensando en la bondad de los que nos rodean, en vez de estar buscando sus defectos. Eso es a lo que nos invita Jesús. ¿Lo injustificable es el ataque? El ataque, la ira. Eso es injustificable. Eso es injustificable. No hay justificación para eso. Para eso no la hay. Lo único que es algo que nunca hay que evitar es el amor.
Ese siempre tiene que ser nuestro único y verdadero guía, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el 7. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso allí y por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del cuerpo, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Fíjense cuánta cosa nos va explicando y enseñando Jesús. Aquí nos está diciendo algo maravilloso. Tú vas a resucitar cuando despiertes del sueño que eres un cuerpo. Tu resurrección es tu redespertar. Y nos dice, yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente. Fíjense, el renacimiento es, vuelve a salir de mi mente lo que ya se encuentra en ella. No es que me llegan cosas nuevas, sino reconecto con lo que ya está en mi mente, que Dios me dio cuando me creó. No es que cuando yo despierte voy a encontrarme con algo ajeno a mí, sino me voy a sentir llena de lo que Dios me dio al crearme. Es lo que dices, Anita, ¿no? Recordar quién eres. Es recordar quién eres, como recordar cómo fuiste creado por Dios. Eso es la resurrección y el redespertar. Dios mismo lo puso allí, lo que tú vas a encontrar en tu mente, y por lo tanto es cierto para siempre. Y Jesús nos dice, yo, Jesús, creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en el nombre del reino de Dios. Pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario no lo podrás enseñar. Si tú dices, pues dice Jesús que es verdad, pero tú aún no, lo que tú digas no llevará contenida la verdad, porque tienes que estar convencido totalmente para poderlo vivir, ¿sí? Entonces, dice, ayúdame a enseñárselo a tus hermanos en el nombre del reino. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta noche de la agonía del huerto. Dice, pero yo no me indigné con ellos, porque acuérdense que en la Biblia vienen interpretaciones pues hechas por cuenta nuestra. Y aquí es como que nos va corrigiendo, que dice Jesús, no me hicieron nada, porque no fue que les dijo, estén atentos y vigilen por si vienen los romanos. Nada que ver. Estén atentos y vigilen sus pensamientos, que sus pensamientos sean solo con Dios. Eso es lo que Jesús nos está diciendo y les dijo a los apóstoles, que eran sus seguidores. Entonces dice, yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. ¿Por qué creen que Jesús sabía que no podía ser abandonado? ¿Qué es lo que Jesús sabía? Que es uno con Dios. Él ya sabía que
que es uno con Dios, a pesar de que su parte humana tuvo momentos de duda, volvió de nuevo a la verdad. Y esto es lo que nos está compartiendo, que no nos imaginemos cosas que no son verdaderas, sino que recordemos que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y jamás dejaremos de ser como Él nos creó. Eso es lo que Él quiere que recordemos todo el tiempo, ¿sí? A ver, luego el que sigue es el 8. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. A ver, el 9. Elegí, por tu bien y por el mío, demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. A ver, el 10. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno, y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. El 11. Nadie te está persiguiendo, del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo perseguirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que, en situaciones no tan extremas, sientan la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. Aquí nos está hablando que la crucifixión fue un ejemplo de una experiencia que él tuvo para enseñarnos que no hay nada que justifique juzgar a los hermanos. Dice, simplemente lo hicieron porque estaban proyectando sobre mí. Por eso me persiguieron, me lastimaron,
lastimaron y finalmente me asesinaron. Pero nos dice, simplemente fue por la manera en que ellos me veían a mí. Entonces dice, bueno, nos explica que solo el cuerpo puede ser agredido. Y luego nos dice Jesús, lamento mucho cuando mis hermanos no aceptan mi invitación a escuchar una sola voz. Y eso se refiere a escuchar la voz del Espíritu Santo, que es el que está en nuestra mente, enviado por Dios. Dice, me da tristeza cuando no aceptan escuchar una sola voz. Dice, con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos, ni traicionarme a mí, Jesús, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. Fíjense, nosotros pensamos que solo le dijo a San Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, pero aquí nos está diciendo que sobre cada uno de nosotros Él edificará su iglesia, y su iglesia es la de los hijos de Dios, que son uno solo. Dice, allí donde hay un altar, ¿se acuerdan? Nos ha dicho que la mente es un altar que nosotros podemos usar para honrar y amar a Dios. Dice, allí donde hay un altar, en la mente de cada uno hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. Ahora bien, tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Jesús, con el curso de milagros, todos somos llamados por Él para aprender de Él, para ser sus discípulos. Dice, y los discípulos son seguidores. Y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, pues sería muy insensato si no me siguen. Así nos está diciendo. Casi lo veo diciendo, pues allá ustedes si no me siguen, porque los estoy invitando a dejar de sufrir, porque el amor siempre nos lleva a la dicha. Ahora, dice, elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio de nuestro ego no es importante para nada. Yo eso es lo que elegí enseñarte. Ahora sí que en la cruz es como Dios en mí me pone a salvo del sufrimiento. Es lo que nos quiere enseñar. Y dice, seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. Dice, yo y tú estamos aprendiendo lo mismo, aunque tú no necesitas crucificarte. La cruz no es necesaria para nadie, pero la lección de que nada me puede dañar es lo que yo te quiero compartir. Dice, el Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de mis enseñanzas y valerte de ellas para volver a despertar. Fíjense qué hermoso está esto. El Espíritu Santo se alegra cuando mi mente elige a Jesús como su maestro, y porque quiero volver a despertar. Ese es su único propósito
y es la única manera en que yo, Jesús, puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nos aleja del sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que vivir lo mismo que tu maestro vivió. No tienes que vivir crucificado, no tienes que sufrir para aprender. Ya lo aprendí yo y te lo estoy compartiendo. Solo sigue la voz del Espíritu Santo y el sufrimiento no será parte de tu vida. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. La crucifixión fue un ejemplo que Jesús nos dio, pero que nos está diciendo que Él ya lo vivió por nosotros. Como a veces que decimos 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros. Él nos da el regalo de que no necesitemos crucificarnos ni sufrir. Dice, nadie te está persiguiendo, del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. Fíjense lo que dice Jesús. ¿Cómo les suena que Jesús diga que nadie lo persiguió a él? ¿Qué significado puede tener esta afirmación que dice Jesús? A mí nadie me persiguió, ni a ti nadie te persigue. Pues se da cuenta de que no somos cuerpo. O sea, seguían al cuerpo, pero su mente estaba perfectamente. Y nos puede servir también, ¿no creen? Si nos damos cuenta que en los sueños, lo que me hagan en los sueños, en realidad no me sucede. ¿O no es verdad? Yo puedo soñar que me vienen persiguiendo para lastimarme, pero eso no hace que me puedan lastimar, es solo un sueño. Y eso es lo que Jesús nos quiere decir. No sufras ni temas por tu cuerpo, no sufras por lo que puedas vivir en el mundo. Recuerda que esto es un sueño y los sueños no son reales. Por eso nos dice, no se te pide que repitas mis experiencias. Fíjense, él vivió la crucifixión, pero supo que era un sueño. Y por eso nos dice, yo sé que estás a salvo, que Dios va contigo. ¿Qué efecto tiene en esto que estamos leyendo aquí? Porque dice, mi función, la de Jesús, consistió en mostrar que esto es verdad en un caso extremo. Simplemente yo viví la experiencia para que pudiese servir como una enseñanza ejemplar para todos aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Porque Jesús ni peleó ni amenazó, simplemente perdónalos, pidió perdón porque no saben lo que hacen, no se están dando cuenta. Dice, mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. Acuérdense, Él no sufrió por nosotros, Él nos mostró que el sufrimiento no es la voluntad de Dios. Ese es el verdadero mensaje de la crucifixión, que el sufrimiento no es la voluntad de Dios para sus hijos. Dice, mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. A ver, ¿esto les ha cambiado en algo su creencia sobre la crucifixión?
Sí. Aquí nos dicen pues, muy fácil que vivimos un sueño y que no nos preocupemos, aunque todos los días nos despertamos en el sueño, volvemos a vivir el sueño, llega un momento en que lo volvemos a ver como real. Sí tenemos que estar así como que recapacitando y viendo la Sí, vida. porque estamos tan acostumbrados pero en el caso a que lo creer que es vivimos, real. lo vamos por real, ¿no? Porque Sí. lo vivimos todos los días. Sí. Y eso nos hace sufrir también. Es un sueño, podríamos decirle, vívido. Sí. De esos sueños que te parecen reales, que te vienen persiguiendo y juras que te vienen persiguiendo. Y esto, cuando despertamos en la mañana, seguimos soñando. Eso está muy impactante. En mi mente está el sueño constante. No nos damos cuenta. Tanto el sueño nocturno como el sueño diurno son lo mismo. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos. ¿Sí? Entonces vamos a voltear la página. Y el 12 dice... ¿Lo veo? La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. A ver, el 13. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. ¿Enseña solamente amor? Pues eso es lo que eres. Fíjense nada más, el mensaje de la crucifixión. No importa lo que estés viviendo, recuerda que tu único propósito es enseñar solamente amor, porque solo amor somos. No importa lo que esté pasando, que eso es lo que hizo Jesús. ¿Se dan cuenta? En la cruz enseñó solamente amor. Y al hacer eso, recordó quién es y volvió al Padre. Esa es la maravilla y ese es el poder de lo que se enseña. Y esa es una de las frases que cuando estemos a punto de explotar, acordémonos, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Sí? Somos el amor de Dios. Vamos a continuar con el 14. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente, por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección, y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios, como el arma de represalia de éste. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. Fíjense, como yo me sienta, será como yo interprete. Eso no falla nunca. Por eso dice, si interpretas la crucifixión en forma equivocada, la estarás usando. Que no sea, fíjense, la crucifixión solo es para enseñar amor. Cuando uno viva cosas difíciles, fíjense qué respuesta tan hermosa. Cuando tengamos situaciones difíciles, la única respuesta que Dios nos da, enseña solo amor, pues eso es lo que eres. No hay otra respuesta ante cualquier cosa que estemos viviendo. Por eso, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Dice, los apóstoles humanamente interpretaron lo vivido por Jesús y transmitieron esa forma de entender las cosas.
porque dice, su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a proyectar afuera lo que estaba en sus mentes. No pudieron hablar de la crucifixión sin ira, porque sus propios sentimientos de culpa habían hecho que se sintieran indignados. ¿De dónde viene la culpa de los apóstoles? ¿Cuál era la razón por la que se sentían culpables? Lo traicionaron. ¿Por lo qué? Lo traicionaron algunos. Porque creyeron, porque en realidad nadie lo traicionó. Aquí es el amor imperfecto. Lo negaron. El amor imperfecto. Todos nosotros podemos estar viviendo amor imperfecto. Y existimos para enseñar solo el amor real, pues eso es lo que somos. Pero cuando nos dejamos llevar por el ego, compartimos amor imperfecto y que viene generalmente de la culpa. Entonces, vamos al 15. Marce, ¿verdad? Sí. Estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento. Bien, su evangelio es, en realidad, únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como: no he venido a sembrar paz sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho: ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? A no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo infligía a Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Aquí Jesús nuevamente nos está haciendo correcciones de las interpretaciones que hemos hecho como humanidad de lo que Jesús vivió. Y dice, estos son algunos ejemplos de pensamiento tergiversado que está en el Nuevo Testamento. Dice, si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor, el propósito del Nuevo Testamento es hablar del amor. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables por haber creído que me traicionaron, nunca me habrían atribuido expresiones como no he venido a sembrar paz sino espadas. Esto no tiene nada que ver con lo que yo enseñé, dice Jesús. De haberme entendido realmente, no hubieran dicho tampoco que yo castigué a Judas, porque en realidad yo lo sentí como mi hermano. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Y vean, cuando Jesús vive su experiencia en la cruz, ¿cómo la vivió? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué enseñó en la cruz? Perdón, Amor, encomendarse a Dios. Perdón, amor. Se encomendó a Dios en tus manos, como que Se impuso en las manos de Dios y se dan cuenta, no profirió palabras de acusación ni de sufrimiento, simplemente de perdón y de amor, que así es como nos invita a vivir. Por eso nos dice que cómo iba a condenar a Judas
cuando yo, Jesús, estaba listo para probar que es imposible condenar, porque justamente la crucifixión es el símbolo de que no hay nada que juzgar y no hay nada que condenar. En este que dice, el castigo que se dijo que infligía Judas fue un error similar, no lo entiendo. Sí, ¿te acuerdas que se fue y se ahorcó? Porque Jesús lo hizo sentir culpable. Porque cuando le dice, ¿por qué? Como dice, ¿por qué traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Cuando fue a darle su beso, que Jesús le dijo eso, y eso Jesús dice, yo nunca pude haberle dicho eso. ¿Sí? A eso se refiere, el castigo fue que Judas se sintió terrible por las palabras de Jesús y que fue y se ahorcó. En realidad se ahorcó por sus propias creencias de culpa, porque él se sentía culpable, porque fue y hizo actos equivocados, pero Jesús dice, yo no lo podía juzgar porque es mi hermano en Cristo. A eso se refiere, ¿sí? A ver el 16. Cuando lean las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de santos, de maestros. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro. Y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí, el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse tal como se tuvo que aprender entonces. Fíjense, aquí Jesús nos está hablando de las interpretaciones que nosotros le damos cuando podamos leer las enseñanzas de los apóstoles. Y dice, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos iban a vivir que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces todavía no estaban lo suficientemente listos para seguirme. No, y nos dice ahora Jesús, no quiero que se infiltre en tu mente ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. Jesús nos habla claramente que con el curso de milagros nos está guiando a pensar como Él piensa y a pensar como Dios piensa, porque Jesús es transmisor de la manera de pensar de Dios, y por eso será la única manera en que podamos enseñar solo amor cuando recordemos que somos amor. Ahora, hay otra cosa maravillosa, dice, no ando en busca de mártires, sino de maestros. Dice Jesús, yo no soy un mártir, yo soy un maestro de todo lo que recordé y que les estoy compartiendo. Por eso nos dice, no quiero que tú creas que sufrir en mi nombre me va a servir a mí de ninguna manera. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Nadie es castigado por sus pecados. Lo que sucede
es que la forma equivocada en que pienso, yo mismo me castigo, yo mismo sufro, pero no es porque me castigue nadie, sino la culpa en mi mente hace que me sienta chinche, fatal, ¿sí? Por eso dice, cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la culpa sobre otro. Si tú te sientes mal contigo, si tú te sientes culpable, vas a mandar esa culpa sobre los demás. Ahora bien, dice, lo que va a suceder, te vas a volver maestro de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que tú tienes. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto en el mundo hoy parece lo mismo, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Dice, esta es una lección eterna, mientras la mente sigue escuchando al ego. Por eso, la crucifixión, el sufrimiento, surge cuando dos sistemas de creencias opuestos parecen encontrarse. Entonces, lo que pienso yo con mi ego y la creencia en mi mente de Dios. Jesús nos está conduciendo ¿a qué? ¿A qué nos está llevando Jesús? Con sus enseñanzas de lo que Él vivió. ¿Cuál es el propósito del curso de milagros? Pues recordar quiénes somos. Recordar quiénes somos. ¿Qué más? Es lo mismo, y yo sé que hay varias respuestas que quieren decir lo mismo. A no justificar el sufrimiento, ni la ira, ni el ataque. No a eso nos está conduciendo. No justificar nunca la ira ni el sufrimiento, porque no tienen justificación. ¿A dónde nos conduce Jesús? ¿A qué? Al amor y a la paz. Al amor, a la paz. Recordar que existo solo para enseñar amor. Ese es el propósito de mi vida, de mi existir. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. El 17. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido, o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. Es este párrafo chiquito pero picoso, muy enseñador. Primero dice Jesús, yo, Jesús, no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido, o no podrás apreciar a Dios. Dios no necesita que lo aprecies, pero tú sí necesitas apreciar a Dios, porque ni Jesús ni Dios necesitan el aprecio y la gratitud, pero la mente que está llena de gratitud y aprecio es una mente que se sana, y los que necesitamos eso somos nosotros. Por eso dice, Dios no necesita tu aprecio, pero tú sí necesitas apreciar a Dios. Y yo, Jesús, no necesito tu gratitud, pero tú te vas a enriquecer si agradeces, porque el que agradece atrae lo bueno.
El que le vale y lo da por hecho, las cosas le pasan de largo. Por eso la gratitud, Jesús nos dice que es algo que no podemos pasar por alto. No se puede amar lo que no se aprecia, lo que no se valora. Por eso el miedo hace que sea imposible apreciar nada. El miedo no quiere que valoremos nada y que todo el tiempo quiere que estemos deseando cosas. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Y eso será lo que enseñes, rechazo. Cuando tenemos miedo, ¿qué tipo de miedos puede haber? A ver, vamos a... Di un miedo. ¿Miedo a? Miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Miedo a perder a alguien. Miedo a no conseguir lo que quiero en la vida. A no conseguir, pero ese es del ego. Por eso. Sí. Miedo, el miedo del ego. A que no se te... pero lo que quiero que lo digas, a ver, a no conseguir lo que quiero en la vida. Ok. ¿Qué otro miedo puedes? A la carencia. A la carencia. ¿A estar sola? A estar sola. Al sufrimiento. Al sufrimiento. A la enfermedad. Bueno, hay una lista interminable de miedos, ¿sí? Donde de verdad nos podemos confundir y quedarnos atorados en atender miedos que van surgiendo de mi mente en vez de entregarnos al amor de Dios para que mi mente se sane, porque yo es lo que tengo que pedir. El ego sigue existiendo porque yo sigo temiendo, esa es la razón. El miedo a estar equivocado también es muy fuerte. También es muy poderoso. El miedo a la carencia, el miedo al rechazo, el miedo a la enfermedad, el miedo al fracaso, el miedo a que las cosas no me salgan como dices tú, como yo quiero. Todo eso son pensamientos que surgen de mi mente a partir del miedo, ¿sí? Entonces, por eso Jesús nos dice, si tú practicas y juzgas a los demás y los rechazas, estás enseñando rechazo. A ver el 18. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Pequeño advertencia, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar esto que nos dice Jesús. El poder de los hijos de Dios, y todos somos los hijos de Dios, está presente todo el tiempo, porque fueron creados para ser creadores. Por eso, si enseñamos solo amor, eso es lo que vamos a recordar y es lo que vamos a enseñar. Además, Toñita, es lo único que se puede crear, No hay más. porque solo el amor es real. Solo Lo demás son fabricaciones, ¿no? Sí, y dice, y los hijos de Dios, la influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada. Todos tenemos influencia unos sobre otros, pero es para hacernos el bien, para acompañarnos en amor, y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cualquier encuentro que tengamos, cualquier relación que haya, es para salvarnos juntos. ¿Por qué? Porque la influencia
que tú ejerces sobre mí es la de Dios sobre mí a través de ti. Eso es lo que tenemos que recordar. No existen personas ajenas. Aunque tú no seas mi hijo, te puedo querer como mi hijo. ¿Por qué? Porque así es como Dios nos ha creado. Ahora bien, cada uno de los seres que existimos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Cuando yo me separo de alguien es porque estoy rechazándolo, porque creo que somos diferentes. Y el amor, ¿qué nos recuerda? Que todos somos uno. Que somos uno, que somos iguales. Dice, mientras sigas enseñando separación, esto lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Dios, si es que has de volver a conocerlo. La meta es que mi mente, que yo me llevé por mi cuenta a pensar por mi modo, vuelva a pensar como Dios piensa. Ese es el propósito del curso de milagros, que volvamos a pensar como Dios piensa. Entonces, el 19... Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios el Padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Vean qué cosas tan bonitas nos dice, no por nada. Antoja. Nos dice, la función del Espíritu Santo es unir, es el vínculo de comunicación entre Dios el Padre y sus hijos que creen estar separados. Si tú escucharas la voz del Espíritu Santo, podrías entender que no puedes herir ni ser herido. Sabrías que no hay nada que te pueda dañar y que son muchos. El Espíritu Santo nos dice que son muchos los que necesitan nuestra bendición para poder oír esto por sí mismos. Cuando yo veo a alguien con todo mi amor y sé que es bueno y le envío bendiciones, lo que yo estoy haciendo en ese momento es que ellos puedan recordar que son uno con Dios y conmigo. Por eso dice, el Espíritu Santo quiere que tú le recuerdes a tus hermanos que el amor de Dios va con él, que nada lo puede dañar y que tú les das tu bendición para que ellos puedan oír por sí mismos la voz del Espíritu Santo, porque créanme, el que está haciendo actos equivocados que dañan a otros, ¿qué creen que está sucediendo en sus mentes? ¿A quién están siguiendo? Él se siente culpable y esas personas sufren y se sienten agobiadas, perseguidas. O sea... Y el propósito del Espíritu Santo es venir y recordarnos que envíe mi amor a los que sufran. Y fíjense bien, la gente más equivocada es la gente que más sufre, porque está pensando con miedo, con culpa. Por eso se nos pide
envíales tu bendición para que se sanen. Vean, el ego nunca quiere bendecir a los que no quieren, pero Dios me va a ayudar, me va a llenar de su amor para que yo pueda bendecir a alguien que yo veía como enemigo y que ahora recuerdo que es mi hermano. Porque si yo te bendigo a ti, me voy a sentir uno contigo. Voy a recordar que somos hermanos. Pues fíjate, Toñita, ¿Sí? lo que pasó, les estaba platicando. El viernes en la noche me cristalearon el coche. Ay, Y me robaron mi valija, que no traía nada de cosas de valor, pero gracias a Dios. mi agenda, traía Oye. chequeras, o sea, carpetas y eso, puros papeles. Útiles para ti. Así es. Y así, pues es una frega, Sí. ¿verdad? Que Porque cancelar tienes que todas. dar de baja ¿Verdad? los Y chequeras. entonces hasta cuando entraste dije, no, pues sí, los escuchó el Espíritu Santo, porque ay, Espíritu Santo, ilumina los rateros. Sí. Total, ayer me hablaron de un lugar, mira, ya aquí hay una valija que apareció de usted, de aquí, que la dejaron. Ajá. Fui por ella hoy, íntegro todo. Íntegro todo. No es que no traía nada de valor. No importa. Y yo les podías pensaba, no haberla recuperado. así es. Pero vean, lo que acabamos de leer ahorita. Es eso. Con eso cierra. Dice, bendícelos en vez de juzgarlos. ¿Y tú qué hiciste? Dime, ¿qué les mandaste? No, yo sí pensaba ahí. Claro que me ilumina a mí para. Ajá. No. Ajá. Los bendijo y los mandó a Ya voy a decir. A las Que sean, yo dije, pues pobres que se den cuenta que no robaron nada. O sea, son puras cachivaches. cosas que a mí me son Así útiles. es. Ajá. ¿Verdad? Ilumina los derechos propios y ya. ¿Y hoy Van a fuiste ser a como- buscar tus cosas? Ya, oye, ayer me hablaron del Hotel Aranzazú, oiga, aquí dejaron en su habitación, dejó su, dije, no, pues yo ni estuve, me la robaron. Ah, el del hotel. El del hotel me habló, el de seguridad, que ahí los huéspedes dejaron. Ah. Y entonces, Y había ahí tu teléfono, por ahí eso sí, te y habló. ya me hablaron, Ajá. y ahí apareció todo. Bendito. Pero sí, es que de veras, si bien pensamos, de verdad Dios Sí. nos manda su luz. Es que esa es la manera, porque juzgar, sentirnos heridos, lastimados, de nada va a servir. Absolutamente de nada va a servir. Pues, ya, qué ya, bueno. ya oyeron el Cristo, entonces sí que. Ya le ponen la oreja. Y vas a decir la verdad. Bueno, pues qué buen cierre y qué buena enseñanza nos da Jesús. Dice, cuando solo percibas a esa persona que necesita tu bendición, ¿cómo le está pidiendo? Por su forma equivocada de actuar. Así es. La gente que actúa en forma equivocada está buscando que la bendigan, que le recuerden que es bueno. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Está muy hermoso. y mira que recordó que son buenos. Pues sí, ahí lo Sí. dejo. ¿Han de haber dicho? No, en serio que sí les mandaba rayos de luz. Con Sí. los pensamientos. Rayos de luz. De Lucifer. Bueno, ya ni sabía que. Entonces, fíjense qué bonito final aquí. Dice, cuando tú solo percibas la necesidad de que bendigas a tu hermano y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Él quiere que aprendamos, así que vamos a seguir echándole ganas. Pues muchas gracias. Gracias. Oye, lo mejor de hoy fue que ningún pecado será castigado. Ningún pecado. Eso Nada. me gustó. Sí. Eso te encantó. Eso le encantó. Te sientes liberado.